Tengan todos muy buenos días. Realmente agradecido al Altísimo de permitirme servir en su obra, a los hermanos por hacerme partícipe de la edificación del cuerpo, y quiero agradecer también las oraciones de aquellos hermanos que quieran apoyar el ministerio ahora en oración. Salgo el día martes para un viaje extenso a todo el norte hasta sobre Bolivia y después sobre la parte este de Salta, así que agradezco el apoyo de oración por la protección en el viaje y también por la familia que nos queda aquí, ¿no es cierto? Así que agradecemos por su amor en ese sentido. Vamos a inclinar nuestro rostro a hablar con el Señor. Padre amado, queremos agradecer y honrarte por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y, Señor, por la grandeza de tu persona. Estamos muy limitados al poder comprender, Señor, lo que es realmente tu ser en todo lo que implica, pero, Señor, tú nos has dado a conocer esas verdades para hacer bien a nuestra alma y saber en quién confiamos. No es el Dios pequeño que a veces nosotros pensamos, sino que es alguien que escapa más allá de nuestra comprensión y que aún así, siendo nosotros insignificantes, oh Señor, pones tu cuidado sobre nuestras vidas. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes saben que en las Escrituras los nombres son muy importantes. A veces dan todo el concepto, la idea de un libro, por ejemplo en el caso del libro de Ruth. Pero hoy no vamos a hablar de nombres bíblicos, sino que hoy vamos a enfocarnos en algo. Este es un estudio temático, me gusta exposición, pero me agrada que podamos contemplar a Dios a través de lo que para nosotros se llama numerología bíblica, el estudio de los números. Y así como los nombres tienen su importancia, también lo tienen los números. Las matemáticas se llama la ciencia, ¿cómo le dicen? Exacta. Y sin lugar a dudas, quien ha dado sabiduría al hombre en su acto creativo ha sido el propio Señor. Solo que aquello que Dios ha otorgado al hombre ha sido distorsionado por causa del pecado y lo utiliza con fines equivocados o erróneos. Pero realmente el gran maestro de las matemáticas es aquel que ha dado sabiduría y ha sabido utilizar realmente también identificación bíblica de números. Ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto?, que hay, voy a ir para atrás un poco. Ustedes saben que hay muchos números en la palabra de Dios que tienen su significado especial. Hay un número que se repite en gran cantidad de libros, en gran cantidad de ocasiones, aún dentro de un libro. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, está repleto, el libro de Juan. ¿Cuál es ese número? El 7. Bien. ¿Qué significa? A ver, alguien que desee participar. El número 7, significado. Perfección. Perfección en la persona y perfección ¿en qué? En su programa, en su obra. Después hay otro número. Un número que también identifica lo que tiene que ver con, vamos a decir así, la identificación de un grupo particular de personas o de tribus. Número 12 o múltiplo de 12, que significa representación en la Biblia. Y así hay otros números de gran importancia, pero hoy vamos a estudiar uno en particular, ¿no es cierto? Es precisamente el número ¿qué? Número 3. Y yo sé lo primero que viene a la mente de ustedes si yo les digo 3 y hago una referencia a Dios. ¿Qué sería? Un Dios trino, la Trinidad. Bien, bien. El número 3 es el primero de lo que nosotros llamamos 4 números especiales en las Escrituras. Hemos citado el 7, el 12, nos faltó el 10, ¿no es cierto? Y el número 3, de gran importancia. ¿Qué podemos aprender de estas verdades en la Biblia? Y yo quiero
que enfoquemos en forma realmente teocéntrica, colocar a Dios en el centro cuando lo enfocamos. Vamos a ver el número 3 primero, ¿no es cierto? Que hay 3 medios de ¿qué? De revelación. Hay 3 formas en que Dios se ha dado ¿a qué? A conocer. Sin lugar a dudas, el Salmo 19, ¿no es cierto?, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y Pablo, ¿qué es lo que dice al respecto? ¿No es cierto? Pablo dice que las cosas invisibles, lo que no podemos ver de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de cosas que están ¿qué? Hechas, que es la creación, de modo que el hombre no tiene ninguna excusa para decir que no hay una existencia divina. Pero hay una segunda forma de revelación, que es la que tenemos a nuestro alcance en forma completa ahora en nuestras manos, que es la que la palabra de Dios. Y el Señor dijo, ¿no? Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan o que hacen referencia a mi persona. Y la tercera, sin lugar a dudas, es la palabra ¿qué? La palabra viva, el propio Señor, ¿no es cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que el verbo tabernaculó entre ¿quién? Entre nosotros, habitó, estuvo conviviendo con nosotros. La palabra eterna, el propio Dios, tomó forma humana y caminó entre nosotros. Y su propósito principal fue revelar ¿a quién? Al Padre. Así que lo primero que vemos es que hay 3 aspectos de revelación por los cuales Dios se ha dado a conocer. El hombre es inexcusable de no creer en la divinidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, lo que vamos a analizar hoy, enfocando a la persona de Dios, es precisamente a través de estos 3 aspectos que nosotros hemos acabado de mencionar. Lo primero que vamos a ver tiene que ver precisamente con aspectos importantes del Creador en cuanto al número 3. Algunos bien dijeron, ¿no es cierto?, las 3 personas ¿de quién? De la Trinidad. Yo quiero citar algunos versículos en particular porque el tiempo no nos va a dar. Pero en 1 Juan, capítulo 5, versículo 7, hoy no lo van a poder leer ahí, y no se los voy a poner, así buscan en las Escrituras. O en el celular, no sé cómo quieren hacer. 7. Dice, porque 3 son los que dan, ¿qué? Testimonio en el cielo. Y cita, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Yo entiendo de que algunos dicen que este versículo no debería ser colocado porque no está en los manuscritos antiguos. Cuando hacen manifestación de manuscritos antiguos se refieren al Sinaítico y el Vaticano, que están en la Iglesia Católica y que han sido alterados. Y que entre esos 2 manuscritos no concuerdan entre sí en el 90% de los casos. Pero en lo que nosotros tenemos que se llama el Textus Receptus, que son más de 400 otros manuscritos, este versículo aparece. Así que es muy importante que en el cielo hay 3 dando testimonio. Y sin lugar a dudas es una verdad irrevocable. El Padre, el Hijo y ¿quién? Y el Espíritu Santo. También en Mateo 28, versículo 19, si ustedes quieren acompañarme en la lectura, lo pueden hacer, si no se los leo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. La hermana fue a buscar su espada. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay otros textos, no los voy a leer todos, pero ustedes recuerdan también el bautismo del Señor. En el momento en que Juan el Bautista procede a llevar a cabo el bautismo, ¿no es cierto?, hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién es el que estaba hablando? El Padre. ¿Quién era el que estaba bautizándose? El Hijo. Y dice que vino sobre él, en aspecto de paloma, el Espíritu Santo, la manifestación de la Trinidad en actividad.
Ahora, algunos me dicen, pero vos dijiste que las matemáticas son exactas, y acá dice que los tres son uno. En su característica, o vamos a decir, en su esencia de divinidad, los tres son uno porque son Dios. Pero en su función es diferente. Y cada uno, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, el Hijo glorifica ¿a quién? Al Padre. Y hay un propósito de actividad, inclusive en la obra redentora, que es diferente en cada uno de ellos. Por consiguiente, hermanos, tenemos que creer en la Trinidad, pero en el único Dios vivo y verdadero en tres personas. Ahora algunos me dicen, no, pero eso no es posible. ¿Cómo no es posible? Vamos a dar alguna, quizás ilustración puede ayudar en algo. A veces las ilustraciones no son completas, y menos cuando tenemos que hablar de un área espiritual para tratar de aplicarlo por medio de un área material. Pero vamos a decir algo. Seguramente yo no conozco a todas las hermanas cómo cocinan, pero ustedes ya han experimentado durante todos los años que hay una que debe hacer las tortas más ricas. Algunas se ríen. ¿Quién es la hermana para ustedes que hace las tortas más ricas? Acá. ¿Quién? Bueno, ahí está. ¿Bien? Hermana Marilú nos va a dar la receta. ¿Con qué hace la torta? Bien. Vamos a poner cocineros argentinos. ¿Quién? Cocineros cristianos. La vamos a poner a la hermana. Hermana, ¿qué utiliza? ¿Qué ingredientes utiliza? No nos dé el secreto, solamente los ingredientes que son comunes. Huevos. Bien. Aceite, leche, azúcar, harina. Bien. Vamos a detenernos en unos de los ingredientes. Yo no entiendo mucho, pero seguramente usted va a poner la harina ya, y después tiene que poner el huevo, ¿no es cierto? Entonces agarra el huevo, ¿no es cierto? Lo saca del empaque, lo toma y lo tira. Lo saca y lo tira, así es. ¿Así es? ¿Qué le hace? Bueno, es así el procedimiento. El orden. Bueno, lo pone en otro lugar, pero no importa. Bueno, está bien. Pero mi pregunta es, ¿qué hace con la cáscara? Mal hecho. ¿Por qué no la usa para las plantas? Es muy buena. Mi señora la usa para las plantas. Bien. Bueno, ahora entramos en el jardinería. No, pero es importante porque lo que usted tiró fue el huevo. ¿Estoy equivocado? No es todo el huevo, pero es parte de ¿qué? Del huevo. Y está la clara, la yema y la cáscara. Ahora, si vos me decís que no es parte del huevo, yo te digo, escúchame, ¿cómo lo vas a comprar? Pero hay uno que es mucho más cercano. Yo sé que ustedes se bañan, espero que así sea, ¿no? ¿Con qué se bañan ustedes? Agua. ¿Cuál es el símbolo químico? H2O. Hidrógeno 2, oxígeno. Ahora, yo quiero ir a tomar algo fresco en la heladera. Yo particularmente desecho gaseosas, voy directamente al H2O, pero no al de la propaganda, ¿no? Sino al agua pura. Y resulta que cuando puse muy cerca de donde está el freezer, cuando quiero tomar no puedo. ¿Por qué? Porque se congeló. Cuando quise ir con mi señora ahora la última vez, llevamos las botellas de agua congeladas, ya hecha hielo, para que se derritieran. Como no había mucho sol, tuvimos que esperar cualquier cantidad para poder tomar. Ahora, no es lo mismo, no me puedo bañar con hielo. ¿Se imaginan un bloque que me tiro sobre la cabeza? Y como yo sé que a las damas también les gusta las novelas y el internet, a veces ponen el agua H2O líquida en el fuego y lo dejan para que prepararse el mate. Pero se entretienen y cuando van no encuentran absolutamente ¿qué? Nada, porque se evaporó. Tampoco me puedo bañar, a menos puedo ir a un sauna quizás, pero no me puedo bañar con el vapor, aunque siguió siendo ¿qué? H2O. Entonces, tenemos ilustraciones en el campo físico que nosotros vemos de cosas o elementos que
tienen una composición de 3, siendo la misma esencia. ¿Es correcto o no es correcto? Podemos creer, por fe, de que en un campo que nos es desconocido, existe una persona, existe un Dios en 3 personas. Pero hay algo más. Dios tiene una gran variedad de atributos, pero hay 3 que son los más mencionados porque todos empiezan con O. Fuerte. Omnipotencia. Yo soy sordo, pero los de atrás no escuchan. A ver, fuerte. Omnipresencia. Omnisciencia. Falta uno. Omnipresencia. Bien, los 3 atributos divinos de Dios. Omnipresente. La palabra del Señor dice de que ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y dónde Él podría huir, dice el salmista, de tu espíritu? Porque vaya donde vaya, Dios estaría ahí. ¿Has tomado idea de el acto de omnipresencia de Dios? Porque esto implica mucho en nuestra vida, en circunstancias difíciles, en circunstancias favorables. La presencia de Dios no deja de estar, ¿qué? En ningún instante. Aún inclusive en los momentos de actividad oculta que pensamos que otros no nos ven, el Señor nos ve, nos escucha, porque Él está, ¿qué? Presente. Y es increíble porque va más allá de nuestra comprensión. Yo tengo a Pablo acá, ¿no es cierto? Y está sentado en su silla. Sé que me voy del micrófono y se pierde, pero no importa. Y le invito al hermano que se siente donde está Pablo. ¿Puede sentarse allí? Sí, pero se tendría que sentar ¿dónde? Arriba de Pablo. O sea que donde Pablo se encuentra, él no va a poder ocuparlo porque está ocupando un ¿qué? Un espacio. Ahora, ¿ustedes pueden entender que con Dios no es así? ¿Qué dijo Pablo? Porque en Él somos. ¿Escuchaste bien? En Él somos. En Él estamos. Y en Él nos movemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que haga lo que haga, la presencia de Dios está presente porque es mucho más allá de nuestra comprensión de existencia divina. ¿Te das cuenta que no es el Dios pequeño que a veces nosotros creemos? Ahora, pensar que ese Dios omnipresente un día decidió, como leímos en el pasaje de hoy que leyó el hermano, tomar forma humana y tener una actividad limitada a su acción corporal mientras habitó ¿con quién? Con nosotros. Perdió su atributo, no lo perdió, lo limitó. ¿Está claro eso? Nunca Dios pierde sus atributos. Omnisciente. Qué importante que Dios todo lo que lo sabe. Él conoce tu acostarte y tu levantarte. Quiere decir que todo lo sabe. Puede saber lo que pensaste en tu subconsciente como lo que pensaste en tu estado consciente. Puede saber lo que pienso yo y lo que piensas tú y lo que piensa el chino que está al otro lado del mundo, porque Él no tiene límite. Y en su omnisciencia sabe anticipadamente inclusive lo que va a suceder. Sabe el pasado, el presente y ¿qué? El futuro. Algo imposible para nosotros entender. Y lo que es cada aspecto de cada individuo en toda su existencia terrenal, desde que nace hasta la eternidad que va a vivir. Imposible poder comprender la grandeza de nuestro Dios. Qué grande esto, ¿no? ¿Cómo no confiar en promesas sencillas que dejó aquí? Cuando dice que lo oculto le pertenece a Dios y que todavía no lo ha dado a conocer, es porque todavía no estamos capacitados para llegar a conocerlo. Ténganlo por cierto, nos haría un daño si volcara toda su revelación de lo que es. Así que tiene toda una eternidad futura para enseñarnos aquellas cosas que todavía desconocemos y seguirá asombrándonos a través de toda la eternidad. Ténganlo por cierto.
confiemos en sus promesas. Pero no solo el Dios omnisciente, sino omnipotente. Todo lo puede usar. Ahora es muy fácil decirlo, muy difícil es que aceptarlo. Porque en nuestra limitación siempre creemos que tienen que darse condiciones para que eso suceda. Pero nosotros tenemos algo en la verdad. Que si está dentro de su voluntad, nada dejará de ser hecho en el momento y su calendario. Y en su hora. Por eso el Señor no hacía nada hasta que no había llegado ¿la qué? La hora. Estudien en las Escrituras eso. Cuando llegó la hora, cuando llegó la hora, cuando llegó la hora. No es ni antes ni después, es en el tiempo. Y cuando llegó la hora, dice la Escritura, del cumplimiento, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Ni antes ni después. Dios no se equivoca. Nosotros nos afanamos para que responda a nuestras oraciones en los tiempos que nosotros queremos. Pero el poder de Él se va a manifestar en el tiempo exacto. Cuando llegó el primer milagro en Juan, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero después del milagro dice que este principio de señales hizo y todos creyeron ¿qué? En Él, en el momento indicado. Ni antes ni después. Pero si hubieras venido, mi hermano no hubiese muerto. ¿Se acuerdan? Lázaro. Y el Señor esperó hasta que muriera. Y en el momento indicado dijo, levántate. Y el milagro fue hecho. Qué Dios maravilloso que tenemos en ese 3. Ahora mi pregunta es, si este Dios maravilloso es un Dios trino, y Él es el creador de todo lo que vemos y apreciamos en el universo, tiene que tener el sello de autenticación de su mano, ¿o no? Cualquier artista, cuando hace su cuadro, lo pone sobre el atril, termina y pone su ¿qué? Su firma. Y un día yo me puse a analizar y digo, ¿dónde está la marca del sello del Dios Trino? Y por cierto que lo pude apreciar. ¿Me acompañan ustedes esa escritura? Hay 3 dimensiones reveladas en las Escrituras. Porque la Biblia nos habla de 3 esferas. ¿Cuáles son? A ver. Las 3 dimensiones. No estoy exotérico ni nada por el estilo, ¿eh? Bíblico. Bien. Fuerte. No. Estoy hablando de dimensiones. O de 3 esferas. Una estamos viviendo nosotros. La terrenal. Ahora sí sale todo. ¿Cuál? La celestial. Perdón, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? No escuché. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay 3 cielos? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice que hay 3 cielos? Yo no lo encuentro en la Biblia. Pero sí encuentro a Pablo que dice que subió. Ah, bueno, entonces está. Si subió al tercero, tiene que haber un segundo y tiene que haber un primero. Pero es maravilloso porque tenemos 3 esferas. La celestial, la terrenal y la infernal. No podemos negar estas verdades. Más, Jesucristo habló más del infierno que lo que habló del cielo. Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca en una condenación eterna. Y si tú estás hoy aquí considerando que Dios no tiene importancia en tu vida, tienes que considerar que el que no cree ya ha sido condenado y será la condenación eterna en este lugar de sufrimiento. Por consiguiente, es importante que analices la importancia del Dios que anunciamos. El Dios que te amó y que tomó forma humana para identificarse contigo y conmigo y hacer posible tu salvación también. Pero hay 3 partes importantes de la física. Ahí sí voy a compartir con mi amigo.
el tiempo, el espacio y ¿qué? Y la materia. ¿Es así o no? Ahora, introduzcámonos un poquito más. Hay tres partes importantes en lo que nosotros llamamos el espacio. Nos enseñan que está la altura, la anchura y la profundidad, y si no, que el docente allí nos aclare. Por lo menos es lo que me han enseñado. Cuando hablas de tiempo, tres partes importantes del sólido, esto sí me consta porque soy técnico mecánico y por consiguiente lo he utilizado en gran cantidad, tenés la altura, la anchura y ¿qué? La largura. Y cuando llegás realmente a lo que es las tres partes importantes del tiempo, ¿cuál sería? Ayúdenme. Pasado, presente y futuro. Qué maravilloso. Dios no está limitado ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, porque Él se mueve ¿en qué? En la eternidad. Sin principio ni fin. Nosotros tenemos principio, pero no tendremos fin si hemos creído en Él. Y hemos renacido de nuevo y el Espíritu Santo ha sellado nuestra vida, que es la garantía, las arras de garantía hasta el día de la redención adquirida, que hemos obtenido por su gracia, por la eternidad. Qué bárbaro, ¿no? Tres partes importantes del reino terrenal. Antes nos enseñaban y venían en los libritos, ahora ni lo ponen ya siquiera. Ahora le ponen a ver si pueden creer de si es un hombre, un árbol, un perro o no sé qué. Pero ¿cuáles son las tres partes importantes del reino terrenal? No escucho. Fuerte, hermana. Bien, el reino animal, el vegetal y el ¿qué? El mineral, el terrenal y el vegetal. ¿Es así o no es así? Partes del ser humano revelado. No hay duda que hay un aspecto creacionista que tenemos que aceptar, de que el hombre es bipartito en el momento en que fue creado. Una parte espiritual y una parte ¿qué? Material. Pero en el Antiguo Testamento, ustedes saben que la revelación del Antiguo Testamento es parcial. La revelación completa vino sobre el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los israelitas en cuanto a la venida de Cristo, ¿cuál era la venida en la cual ellos pensaban y en la que siempre consideraron? La venida del glorioso, la venida en gloria, la venida del poderoso que venía para establecer el reino, ¿sí o no? Pero no podían contemplar, pese a que estaban las verdades establecidas, como Isaías 53, sobre la venida sacrificial de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús es bien claro y definido, decirle como estaba escrito. Las verdades de la revelación, si solo la vamos a basar en el Antiguo Testamento, vamos a quedar limitados. Es cierto que fuimos creados en aspecto espiritual y en aspecto material, pero en el aspecto espiritual, la revelación del Nuevo Testamento en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la composición del ser humano es tripartita. Yo sé que hay algunas tendencias que lo descalifican esto porque lógicamente afectaría la parte de instrucción teológica que ellos tienen, pero bíblicamente es cuerpo, alma y espíritu, y podríamos mostrarlo en diferentes formas. Ahí dice cuerpo, alma y espíritu, no tiene mucha nitidez, me dicen que está viniendo un súper... Y si no, prestaría el mío no lo puedo colocar allá, tengo que ponerlo en un potope que tiene buen lumen. Lo que hay que conseguir es buen lumen, buena iluminación, cosa que si uno va a un lugar abierto puede iluminar igual. Eso ayuda. Pero está un poquito triste acá la cosa. Cuerpo, ¿cómo está formado el cuerpo? Cabeza, tronco y extremidades. Interesante el cuerpo, ¿o no? En tu vientre hay cuerpo, cabeza y extremidades. Pero más que eso, hay una parte inmaterial en la cual
nunca existiría si Dios no hubiera soplado hálito de vida. Así que no fue decisión particular de ustedes dos, sino decisión divina para que ese ser estuviera. Por eso no aceptamos y no vamos a aprobar el aborto. En el cuerpo vos tenés los 5 sentidos que te ayudan ¿a qué? A tener conciencia de este mundo material y participar de él, porque fuimos creados del polvo de la tierra y hemos sido creados para la tierra. Y nuestro futuro no será en el cielo, será en la tierra, en los nuevos cielos. ¿Y la nueva qué? La nueva tierra. En el dominio que Dios estableció, y Dios no quedó con su plan y propósito frustrado. Lean capítulo 22 y verán esa gran verdad colocada allí. Pero llegamos a la parte del alma. Y aunque no se nota mucho allá, yo lo leo hasta mejor acá. Hay 3 partes de la composición del alma. El intelecto, ¿las qué? Las emociones y la voluntad. Lo que piensas, lo que sientes y lo que decides. Podría mostrarles los aspectos de intelecto, emociones y voluntad colocados escrituralmente en la persona de Dios, y que fuimos creados a imagen y ¿qué? Y semejanza de Dios. No somos de la luz, no somos de las tinieblas, somos de la luz. No, déjalo, no hay problema. Ahí se nota mejor. Así que llegamos a la tercera parte, que es la parte ¿qué? Del espíritu con la naturaleza divina. Aquello que Dios el Padre planificó para nuestra vida espiritual. Aquello que el Hijo llevó a cabo en la cruz y aquello que el Espíritu Santo confirmó con su presencia dentro de nuestro ser. La Trinidad activa en el acto de la salvación del ser humano. Déjenme ilustrar un poco esto, porque tenemos personas que han estudiado las Escrituras a través del tiempo y otros que están creciendo recién. Y otros que están... Déjenme explicarlo ilustrativamente. No sé si el micrófono se va a perder y la camarita la van a tener que correr, pero yo me voy a mover, discúlpenme. Voy a pedir a don Francisco que venga, por favor, que me colabore. Gracias. Don Francisco tiene problemas corporales, pero hoy lo vamos a utilizar como cuerpo. ¿Qué le parece? Y de años. Bien, y de años. Es un ejemplo, don Francisco. Don Francisco dice que nosotros somos cuerpo, pero nos dice que somos alma. ¿Me puede ayudar? Vamos a poner hombres y mujeres para que no haya división. Puede ser un hombre completo, no es que está mezclado acá, no tiene nada que ver con la parte de identificación sexual. Así que acá tenemos ¿a quién? El alma. En el alma está lo que piensa, lo que siente y lo que decide. Y en el cuerpo la posibilidad de todas las actividades físicas. Nos está faltando una parte. La parte espiritual. Lo vamos a poner a Pablito, que es soltero, por ahora. Y lo vamos a poner como espíritu. Ahora dice que nosotros estamos, cuando estamos sin Cristo, estamos que muertos en ¿qué? En delitos y pecados. Cuando habla de muertos es que el espíritu está, pero no tiene ¿qué? Actividad, ¿está qué? Muerto. Te va a quedar con los ojos cerraditos. Si te agarra tortícolis, después te recomiendo el doctor de don Francisco. Bueno, te queda muerto. Esta persona imposible que pueda reaccionar a un vínculo con Dios, porque si esto nos relaciona con las cosas materiales y el alma nos relaciona con otros seres, el espíritu es que nos relaciona ¿con quién? Con Dios. Muerto en delito y pecados no hay comunión. Puede haber deseos, intenciones, porque hay una necesidad, pero no está. Ahora, yo tengo aquí las llaves de mi vehículo y esta persona, la vamos a llamar Pedro. Pedro está muerto en delitos y pecados, el espíritu está muerto. Él quiere ver qué es lo que pasa, no te voy a hacer nada, tranquilo. Y yo tengo las llaves de mi coche y de repente yo me olvido las partes de mí, o sea, las llaves de mi vehículo, y Pedro decide robarme las llaves del vehículo. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el espíritu?
No tiene la capacidad. Pero ¿quién fue que pensó, sintió y decidió? El alma. Entonces le dijo al cuerpo, ¿qué cosa? Ahí está. Entonces usted responde, porque el cuerpo no puede decidir por sí mismo, responde a las intenciones del alma. ¿Qué hace? En eso no tengo nada que ver. Agárrelo. Y métaselo en el bolsillo. Ahí está. Ahí Olvídese. Está. Ya está. Y lo lamento, casi. Todavía no terminé la historia. Pero acá tenemos un predicador. Vení. ¿Tenés la Biblia ahí? Trae el Nuevo Testamento. Ahí está. Viene con su Biblia y le va a evangelizar a Pedro. ¿A dónde vas, Pedro? ¿Ah, sí? ¿Tú estás seguro? ¡Ah! Vos vas a venir acá donde está Elohim. La fe, no escucha por el Francisco tampoco, ¿verdad? La fe es por él, oír, y el oír por la. Así que cuando él le hable, no, estoy sacando acá la. Cuando él abre la palabra de Dios y le dice que está perdido, sin esperanza y sin Dios, si bien está recibido en el oído, la que recepciona, ¿quién es? El alma. Por consiguiente, el alma está pensando, está sintiendo y tiene la capacidad ¿para qué? Para decir. Ahora, yo necesito a otro. ¿No? Sí, no lo necesitas, la tenés toda en vos. O sea, no hablo por el pensamiento. No quise decir que la tenés ahí porque por la persona que representás. ¿Sabés quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no actúa también en la parte de iluminación mientras el predicador está anunciando. Es una actividad completa, participativa de Dios, del poder de la palabra y del depósito de fe que va a ser el individuo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el alma cuando entiende y recibe la luz? Decide que va a aceptar a quién. Entonces, ¿qué le dice al cuerpo? Cuando él le dice, bueno, vamos a aceptar a Jesús. ¿Quiere hacer una oración usted o quiere que yo le acompañe a hacer una oración? No es la oración, es lo que pasó acá adentro. Nosotros no lo vemos. Pero entonces lo vemos que por ahí el cuerpo agacha la cabeza y hace una oración, a través repitiendo, porque algunos van en contra de la oración. Escúchame, la oración es una manifestación visible de lo que puede estar pasando adentro. ¿Quién soy yo para juzgar la sinceridad del individuo? Cuando acepta a Cristo como Jesús como Salvador, dice que el Espíritu hace ¿qué? Morada. ¿Y el espíritu del hombre qué? ¡Ahora sí! ¡Te sentí lleno! ¡Te sentí lleno del espíritu! Bien. Ahora, fíjate vos qué interesante. El predicador no solo le predicó, sino que comienza a trabajar en su vida y empieza a enseñar de la palabra de Dios lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y el alma empieza a escuchar, pero el espíritu, ahora está la influencia divina, ahora ya no es el alma dando dirección, sino que es el espíritu, y en dependencia del espíritu y con el poder de la palabra, dándole influencia ¿a quién? Al alma, para que el alma obre en el cuerpo. Hasta ahora era un hombre natural, ahora se transforma en un hombre espiritual. Y el espíritu le va a indicar de que debe devolver lo que no le corresponde, y el alma va a pensar y dice, eso es verdad, y se siente compungida y le dice al cuerpo, tenemos que ¿qué? Que devolver, decirle,
Y ahora no, usted no puede hacer nada más que acá. No. No es negocio. Gracias. Yo quiero decirles algo, si esto no aclara un poco los pensamientos, tenemos que entender que esta es la verdad escritural. Y este es el evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Algunos dicen, ¿por gracia sois qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y algunos dicen, no, yo no puedo creer porque no tengo fe. No, discúlpame, la fe la tenemos todos. El problema es dónde la depositamos, porque Dios proveyó de fe a todo individuo y no solo a un grupo de escogidos o de elegidos para creer en Él. Si no, no sería posible. Y Dios se transformaría en un ser que hace acepción de personas, porque al no darle fe a algunos o no otorgarle la gracia a algunos, se torna realmente en un ser que hace acepción de personas. Y la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Así que voy a ir un poquito más rápido en los minutos. Hay 3 clases de hombres revelados. Ustedes lo encuentran en 1 Corintios capítulo 2. Ahora si me prendés la luz allá atrás, Pablito o quien sea, gracias. Porque si no, no puedo leer. Bueno, leo igual, pero... 1 Corintios capítulo 2. Sí. Perdón, es... Sí, 1 Corintios. Estoy segundo por eso. 1 Corintios capítulo 2, en los últimos versículos, versículo 14, nos dice que está el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y si espiritualmente está muerto, es imposible que lo pueda discernir. Pero sigue diciendo, en cambio, ¿el qué? El espiritual, este es el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Así que tenemos el hombre natural, el hombre espiritual, y el del medio, que yo coloqué allí, es el hombre carnal. Y la Biblia lo contempla. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, en dependientes del Espíritu en forma plena, como a niños, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar leche y no vianda. Profundidad de las Escrituras. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, le decía Pablo a los corintios. Los corintios, en su mayoría, eran santificados, eran santos, habían nacido de nuevo, pero vivían como carnales. Y miren lo que les dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois qué? Carnales. Y andáis como hombres. Esa palabra es la palabra como incrédulo, como naturales. ¿Como el hombre qué? Natural. No son renacidos, pero su actividad y comportamiento todavía es similar a los de los que no han nacido de nuevo. Hermanos, esto nos ayuda a no juzgar si alguien es o no salvo. Porque es cierto que por los frutos los conoceréis, pero a veces los frutos del carnal no van a mostrar su nacimiento espiritual. Si no, lean en Corintios, también capítulo 5, alguien que dijo que sea entregado a Satanás a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, porque lo consideraba hermano en Cristo, por un pecado que tenía en su vida. Así que, con algunos de estos 3 nos tenemos que identificar. Mi deseo, y creo que el deseo de ustedes, es que estemos llenos del Espíritu y podamos hacer como Pablo, como Pablito acá.
llenos en dependencia del Espíritu. Si somos carnales, está el recurso del arrepentimiento, el recurso de la reconciliación y de los caminos del Señor. Y si somos naturales y no hemos conocido a Cristo, el depósito de nuestra fe en la cruz del Calvario, que si me da la oportunidad, lo queremos avanzar. Aspectos importantes de la confrontación. Yo voy a pasar rápido esto. Hay 3 enemigos del creyente, nos dice la Biblia. El primero es el diablo. El segundo es la carne o el mundo. ¿Y también qué? La carne. El diablo, porque es nuestro adversario, que anda como león rugiente intentando a quien va a ¿qué? Devorar. ¿No es cierto? El mundo, que es el sistema de este mundo, en los cuales está el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la ¿qué? La vanagloria de la vida. Miren que Satanás es un imitador y él también siempre va a colocar lo que parece ser el programa de Dios, pero no lo es. Acuérdense de que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él colocará la imitación de la actividad satánica en el futuro, en el tiempo de tribulación, cuando Satanás tenga el control, se manifieste en el anticristo que representa al Hijo y llevando a cabo la gloria de el anticristo diabólica por parte del falso profeta, imitando ¿a quién? Al Espíritu Santo que glorifica al Hijo. Así que hay una imitación siempre del diablo tratando de engañar. Áreas de tentación, la sensualidad, porque dice del deseo de ¿qué? De los ojos. Los deseos de ¿qué? De la carne y de la vanagloria de la vida. Tendríamos mucho para hablar de esto, pero yo quiero ir terminando, porque quiero detenerme en lo que yo llamo los 3 aspectos de la salvación. Lo primero que vemos es que Dios ha querido salvar la humanidad. Y Dios trabaja sobre 3 grupos de la humanidad. ¿Cuáles son? Es básico para poder interpretar las Escrituras. Tenemos que identificar estos 3 grupos porque no son lo mismo y las enseñanzas son diferentes. Entonces, cuando alguien quiere hacer hermenéutica o estudiar de las Escrituras, lo básico es que tiene que identificar los 3 grupos. ¿Cuáles son? ¿Vamos? Muy bien, el pueblo de Israel, pero primero antes de Israel, ¿quiénes estaban? Los gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Lo segundo, que es ¿quién? Israel. Y por supuesto, de los 2 pueblos, al haber creído, Dios ha conformado uno que se llama ¿qué? La iglesia. Ahora, hermanos, los gentiles, Israel y la iglesia. Estos 3 grupos van a ir hasta el final de los tiempos, hasta que ingresen en la eternidad y ya no esté esta distinción. Pero mientras siguen estando los gentiles, sigue estando Israel y sigue estando ¿qué? La iglesia. Cuando enseñamos antes de Pentecostés capítulo 2, no podemos hablar que estaba la ¿qué? La iglesia, porque todavía no había venido ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber a quiénes estaba direccionado, aunque los principios de Dios son válidos a través de la historia y a través de la eternidad. Pero termino. ¿Cuántas cruces hubo? Che, estoy hablando 3, y digo, ¿cuántas cruces había? Y me dice, una, no. Sí, hay una que es la más importante. 3 cruces. ¿Has analizado cada una de ellas? Una se llamaba la cruz de la redención. ¿Fue la que ocupó quién? Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravillosa experiencia, o maravillosa enseñanza en una experiencia tan dura y tan difícil como la que atravesó. Aquel que era plenamente santo cargó sobre sí en su santidad los pecados de la humanidad en los que estaban incluidos, los pasados, presentes y futuros que tú cometiste.
de la humanidad, no de algunos pocos. Porque Él tiene la posibilidad de quitar el pecado del mundo. Él murió por todo hombre, por toda mujer, por todo niño, por toda criatura humana. Esa es la cruz de la redención. Pero había otra cruz a su lado, que es la de la humillación. En el centro estaba entre la cruz de humillación y entre la otra que vamos a mencionar. Sin lugar a dudas, la voy a citar para concluir. Y yo le llamo la cruz de la negación. En la cruz de la negación aparece aquel que dice que si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Danos esta salvación temporal de bajarnos de este lugar de tormento. Él podía haberlo hecho, claro. Pero quiero decirles algo. Si Él se bajaba de esa cruz, nunca nosotros hubiésemos podido confiar en que tendremos una salvación eterna. Solo hubiera sido temporal. Por consiguiente, es muy importante. Si eres hijo de Dios, bájate, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Estás negando a aquel que es el Redentor del mundo. Porque el que rehúsa creer no va a ver la vida, sino que la ira de Dios todavía está sobre él. Él es el que rehúsa. El ofrecimiento de la gracia estaba sobre todos. Pero en la cruz de la humillación que acabamos de ver, dice, nosotros estamos pagando lo que tendríamos que pagar, pero Él ninguna cosa mala ha hecho. Y lo mira y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjense que el pensamiento de Él todavía no era, mira, llévame en el rapto o algo. No, cuando estés en tu reino, porque la esperanza para Israel es que venía a establecer el reino. Y el Señor te dice, de cierto te digo que no cuando establezca el reino. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? Entonces Dios ese día estuvo ¿dónde después que murió? ¿En dónde estuvo? Estuvo en el paraíso. Es bíblico, búsquenlo. Y no fue para predicar para que se convirtieran. Los que estaban en el paraíso ya eran creyentes. Fue para dar fe que aquellos en los que ellos confiaron ahora se presentaban para decir, consumado es, y luego resucitar y llevar cautiva la ¿qué? La cautividad. Los que esperaban ¿en quién? En Él. Ya no más en un paraíso, ahora conmigo en mi presencia. Y los llevo consigo. Hermanos, hermosa experiencia manifestada a través de las Escrituras. Espero que estas tres cruces hagan grandes diferencias, porque realmente a través de esa cruz de redención, ¿no es cierto?, tendríamos que hablar de la resurrección, porque al tercer día, ¿qué? Jesús resucitó. Perdón, ¿a cuántos resucitó el Señor en las Escrituras? A 3. ¿Sabes qué? Toda obra divina tiene el sello de la autenticación de su obra maravillosa. Tengo una pregunta. ¿Vos llevás el sello de garantía de tu Creador y Salvador? Si no, es la oportunidad para aceptarle como Salvador en el día de hoy. Y si ya lo eres, sigamos creciendo y conociendo más de un Dios al cual exaltamos y engrandecemos, porque va mucho más allá de nuestros pensamientos. Que esto cambie realmente el sentir de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.